Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la diferencia entre líderes y jefes. Vamos con ello. Y es que muchas veces los empresarios, los emprendedores, pues todo el que además participa en un equipo de trabajo, me pregunta, dice, oye, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Y he de decir que no veo que sean cosas incompatibles entre sí, y de hecho, en la mayoría de los casos se dan las dos situaciones o solo se da una de ellas. Uno puede ser jefe, porque la autoridad emana desde la organización y pues le han colocado como jefe y es el jefe. Y por otro lado tenemos el líder, que a veces coincide con el jefe y otras muchas no. Todos estamos hartos de ver equipos de trabajo en los que el que lidera el equipo de trabajo no es el jefe. La autoridad que viene del organigrama no es la autoridad que viene del grupo. Lo ideal, que coincidan las dos autoridades, que el grupo tenga como líder a la misma figura que el organigrama tiene como líder. Esto no es posible siempre y por eso pues llegamos a esa disyuntiva de jefe o líder. Bueno, es verdad que al jefe le damos muchas connotaciones negativas que no tendría por qué tener y al líder muchas positivas que tampoco tendría por qué tener. Pero vamos a ver ese análisis de esos conceptos en los que podemos diferenciar el líder del jefe, aunque tenemos que tener claro que la diferencia real, ya no hablamos tanto de la actitud o de la manera de dirigir, porque estaríamos hablando de un buen líder o un mal líder, ¿vale? El jefe es el jefe, es a quien han puesto ahí por el organigrama de nuestra empresa, es el que va a organizar nuestro trabajo, nos guste o no, y por otro lado, el líder es el que realmente lidera. Así que la gran diferencia emana de dónde viene esa autoridad que nos es conferida. Si viene solo desde la parte de la organización, seremos solo los jefes. Si además proviene del equipo de trabajo, pues seremos un jefe líder, y si solo proviene del equipo de trabajo, pues seremos un líder dentro de nuestro equipo, aunque no seremos el jefe del equipo. Pero vamos a profundizar en esas cosas que diferencian un buen líder de un mal líder. Y sí, amigos, cuando hablamos de el buen líder y el mal líder, al mal líder le llamamos jefe, muchas veces, pues vamos a utilizar esa terminología y vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre un líder y un jefe a la hora del reconocimiento de los éxitos. Bueno, pues aquí la práctica es muy clara, es decir, un buen líder lo que va a tender a hacer es otorgar los méritos a su equipo y, muy importante, asumir los errores como propios y pues defender así a su equipo para que pueda seguir concentrado en lo que tiene que hacer y pues al final un líder no deja de ser un servidor de su equipo y va a tener que trabajar, por ejemplo, en esos fallos para que no se vuelvan a producir, pero también deberá dar la cara de cara al resto de la organización, de la sociedad y del ámbito en el que nos estamos moviendo, tendrá que dar la cara y asumir como suyos esos fracasos, esos errores, y sin embargo repartir todas esas felicitaciones o casos de éxito, repartirlo entre su equipo. Después también está muy extendido esa diferencia entre el jefe y el líder por la situación que toma frente al equipo, ¿no? Y se dice que un jefe está siempre como fuera del equipo y no está integrado, y un líder está dentro del equipo. Bueno, muchas veces el liderazgo es un camino como el emprendimiento muy solitario, porque muchas veces hay que tomar decisiones que no terminan de ser entendidas por el equipo, porque fundamentalmente no tienen toda la información que tendrían que tener. En muchos casos tampoco es recomendable que tengan absolutamente toda la información, porque eso les puede distraer del objetivo fundamental. Ahí está el líder también ejerciendo una función de parapeto, ¿vale?, para que todos esos problemas no les afecten. Y bueno, yo en esta parte
no estoy tan de acuerdo. Sí que es verdad que hay que participar con el equipo, que hay que estar integrado en los procesos, que hay que formar parte de las dinámicas de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo, porque eso fundamentalmente nos va a permitir estudiar la situación y conocer los problemas desde dentro. Y una situación alejada del equipo, pues, bueno, pues simplemente nos va a desconectar de la realidad. Pero entiendo que en muchísimos casos el líder, bueno, pues aunque forme parte del equipo, siempre va a tener que mantener ciertas distancias en ciertos temas porque así lo exige su trabajo. Después, bueno, pues hablamos de esa figura del jefe como alguien que utiliza a sus empleados para conseguir sus objetivos, su ascenso, sus beneficios, pero que realmente no se preocupa del equipo. Y vemos al líder como esa persona que sí se ocupa del equipo y que lo que busca es el crecimiento personal de cada uno de sus miembros. Bueno, pues es un tema que, bueno, podemos tener esa percepción, pero más que de ser mejor persona el líder y peor persona el jefe, estamos hablando de un tema de inteligencia. Es mucho más inteligente bueno, pues tratar que tu equipo, que cada pieza del equipo esté perfectamente engrasada anímicamente, profesionalmente, y que podamos además contribuir a que todas esas piezas cada vez sean más eficientes, porque eso hará que el conjunto del equipo sea más eficiente. Al final es un acto egoísta, pero que los líderes entienden desde el minuto uno. Ellos son servidores del equipo y cuanto mejor sea el equipo, mejor será el resultado, porque eso sí que hay que tenerlo claro. Si nosotros somos los mejores de nuestros equipos como líderes, pues tenemos un problema, porque estaremos totalmente limitados a nuestras capacidades. Lo ideal, tener un equipo de personas y de profesionales que son mucho mejores que nosotros en muchos ámbitos, y eso, si somos capaces de mezclarlo de manera conveniente, hará que tengamos mucho mejor resultado a la hora de poner en práctica, pues bueno, cualquier dinámica de trabajo. Después hablamos entre el líder y el jefe, pues hablamos de todo eso del miedo y de la confianza, ¿no? Bueno, pues sí. Claro, hay dos maneras de dirigir, y aquí yo tampoco entraría en la diferencia entre jefe y líder, porque parece que el jefe es el que dirige con el miedo y el líder es el que, bueno, pues convence a sus equipos para que hagan lo que tienen que hacer. Bueno, pues tampoco tiene nada que ver con el jefe y con el líder, tiene que ver con cómo dirigimos nuestros equipos. Y sí que es verdad que yo soy totalmente partidario de que es mucho mejor, se gana más, como decía mi madre, lamiendo que mordiendo, y el tema del miedo, bueno, pues le funcionará o le ha funcionado a algún tipo de liderazgo, pero realmente no funciona. Lo ideal es que el equipo esté tranquilo, pues tenga sus necesidades básicas cubiertas y garantizadas, y a partir de ahí pues va a poder dar lo mejor de sí. Con el miedo, pues igual solventamos una situación puntual, pero eso va a crear muchísimos más problemas y bueno, pues va a crear un ambiente de trabajo que no va a ser el propicio y, como os digo, muchísimos problemas que nos van a atraer y que, bueno, pues van a hacer que nuestros sistemas y nuestros equipos no funcionen como deben funcionar. Así que ya no tanto como jefe o como líder, es mucho más inteligente poder hacer que nuestros equipos hagan lo que tienen que hacer sin tener que imponerlo. Y en muchos casos esa es la mejor estrategia para liderar un equipo. Otra de las cosas que utilizamos para separar al jefe del líder es bueno, pues, la actitud ante los problemas. Y hablamos que el jefe se centra en buscar culpables y el líder en buscar soluciones. Volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver con jefe o con líder, tiene que ver con la inteligencia. Es mucho más útil buscar una solución que buscar un culpable, porque cuando encontramos el culpable no hemos llegado a la solución todavía. Busquemos la solución, pongamos el proyecto a funcionar y, bueno, pues ya buscaremos los culpables si hay que buscarlos, simplemente pues para que no vuelva a suceder el error, para que se pueda reconvertir la situación o, en el peor de los casos, para que se pueda eliminar esa posibilidad de error en el futuro. Pero lo principal es buscar la solución, y cuando nos planteamos buscar soluciones vamos a encontrar mucho más apoyo de nuestro equipo que si lo único que pretendemos es encontrar culpables.
También se le atribuye al jefe ese pensamiento a corto plazo y al líder ese pensamiento a largo plazo. Bueno, pues tampoco estoy de acuerdo. Hay jefes que tienen pensamiento a largo plazo, porque además es que es su trabajo, tienen que planificar a largo plazo dónde vamos a estar. Pero es que esa es la función del líder. El líder, por un lado, tiene que estar dentro del equipo, tiene que estar viendo el bosque desde dentro, pero también tiene que tener la capacidad de salirse fuera del bosque para entender cuál es la situación global y cómo afectan las diferentes cosas al equipo y a la efectividad de su negocio. Con lo que volvemos otra vez a no tener claro cuál es esa diferencia entre jefe y líder. Si hablamos de buen líder, totalmente de acuerdo, tenemos que tener visión de futuro y tenemos que tomar las decisiones no para resolver lo urgente de ahora, sino para resolver lo importante en el futuro. Y si somos malos líderes, que normalmente lo asemejamos con la figura del jefe, si somos malos líderes, pues solo nos preocuparemos de sobrevivir unas cuantas horas más. Y eso, al final, a la larga, pues trae muchísimos problemas para las empresas y para los equipos de trabajo. Y por último, solemos utilizar el jefe y el líder también para, bueno, pues para separar todo el tema de los procedimientos, ¿no? Decimos que el jefe impone sus procedimientos, que ya sabe cómo son y se los impone al equipo y el equipo se tiene que adaptar. Y el líder lo que hace, hay algunos que dicen que es enseñar cómo se tiene que hacer, que a mí eso también me parece algo arcaico. Yo entiendo que el líder, más que enseñar cómo se tiene que hacer, lo que tiene que funcionar es como intermediario del equipo para, entre todos, encontrar la solución que mejor funcione de cómo hacer las cosas, teniendo en cuenta las dinámicas del equipo, pero también teniendo en cuenta, y ahí también tiene que ser el líder el que vaya trabajando en esa línea, conseguir los objetivos del equipo, de la organización, de la empresa. Y bueno, pues muchas veces no son del todo compatibles todos estos factores y hay que trabajar para que, bueno, pues se pueda llegar a un entendimiento y a un compromiso que consiga alcanzar los objetivos tanto del equipo de trabajo como de la empresa, como cada uno de los miembros. Y para eso está un buen líder. No considero tampoco que un buen líder sea el que enseña a su equipo cómo tiene que hacer las cosas. En algún momento, pues el líder podrá enseñar porque hay algo que sabe y lo puede transmitir, pero en muchos otros casos serán miembros del equipo los que enseñen al resto de miembros del equipo y, por supuesto, al jefe cómo se tienen que hacer muchas de esas cosas. Y digo al jefe, que podía haber dicho al líder, pero al final, como os decía, la diferencia entre jefe y líder es de dónde emana su categoría. Si es de la organización, hablamos de jefe; si es del propio equipo, hablamos de líder. Cuando se mezclan las dos cosas, estamos en la situación ideal. Pero además de que seamos jefes y que seamos líderes, que, bueno, pues que tomemos las decisiones necesarias para ser buenos líderes y para conseguir sacar lo mejor de cada equipo de trabajo, de cada empresa y de cada modelo de negocio. Y eso lo podemos hacer liderando nuestros equipos y, bueno, pues haciendo las cosas bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante esta diferencia entre jefe y líder. Ya os he dicho desde el principio que no comparto que el jefe sea el líder malo, sino que, bueno, pues el jefe es el que su autoridad emana del organigrama y el líder es el que, bueno, pues su autoridad emana del propio equipo. Y a partir de ahí, si coinciden los dos, pues tenemos una combinación perfecta y ya la combinación es maravillosa si, además de coincidir los dos, ese líder, ese jefe, es capaz de aplicar correctamente la cultura de liderazgo que es más efectiva en cada caso y en cada situación. Y como os decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Si os está resultando interesante todo este contenido, ya lo he hecho mal, es aquí, darle a la campanita. Y si lo que queréis es seguir informados de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.